Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en una historia que los enganchará de principio a fin. ¿Conocen esa sensación de nostalgia, de recordar conversaciones importantes con su padre? Pues Ojuka la experimentó en carne propia. Se reencontró con esas conversaciones con su padre, hablando de la escuela, de la vida, de todo lo que nos forma. Pero la vida sigue, ¿verdad? Y Yuka creció. Un día decidió volver a la habitación de su padre, solo que esta vez el ambiente era diferente. Su padre notó una expresión sombría en el rostro de Yuka y, muy atento, le dijo que podían hablar de cualquier problema que tuviera. Pero Yuka, por alguna razón, simplemente se despidió y se fue sin decir lo que realmente quería decir. Y ahora, de vuelta al presente, su cabeza da vueltas. ¿Qué hace Arata ahí? Y para colmo, intenta levantarse, pero su pierna rota no se lo permite. Se cae de nuevo. Arata, al ver la situación, se da cuenta de que tendrá que cargar a Uka y le pide que se suba a su espalda. ¡Ay, pero Uka no se rinde fácilmente! Voltea la cara y dice que puede caminar sola, siempre que él la ayude. Pero Arata, sin pelos en la lengua, le dice que deje de portarse tan bruscamente con la pierna en ese estado. Y Ojuka, incluso a regañadientes, obedece. Pero ella le pide una cosa: nada de comentarios insensibles sobre su peso. De acuerdo. Y Arata, para su sorpresa, dice: de hecho, eres sorprendentemente ligera. Y así, el viaje continúa. Arata y Yuka siguen el rastro de vuelta a casa. Mientras tanto, Bengri está súper preocupado porque Arata simplemente dejó de responder. Su último mensaje fue hace siglos y Seira, pobrecita, ni siquiera ha leído sus mensajes. Para colmo, Seira descubre que el monte Fuji está sufriendo un clima terrible, lo que afectará su ruta. Minami también se muerde las uñas de la preocupación, pero Shion, siempre tranquilo, dice que Arata saldrá de esto sin problemas. Y volviendo a nuestro dúo, Arata finalmente llega al sendero por el que vinieron y le dice a Uka que solo tienen que seguir hasta la cabaña. Pero a mitad de camino, la lluvia empieza a arreciar y Arata siente el peso del sendero. Empieza a culparse, pensando que debería haber trabajado más en el gimnasio. De repente, resbala y empieza a respirar con dificultad, dejando a Uka súper aprensiva. Para romper el hielo, Uka intenta sacar a la luz un video viral de internet. ¿Conoces esos videos que hablan de supersticiones? Este decía que si esperabas en la cima del monte Fuji con un recuerdo en mente, te encontrarías con un familiar fallecido. Yuka, curiosa como era, quiso intentarlo. Tenía muchas ganas de hablar con su madre sobre un tema importante, por si acaso podía volver a verla. Arata, por supuesto, sintió curiosidad y le preguntó si su intento había funcionado. Uka guardó silencio y para Arata esa ya era la respuesta. Uka, a su vez, comprendió que no tenía sentido intentar algo así, ya que no era la hija biológica de su madre, así que no había forma de que pudieran encontrarse por ese método. Y entonces su mente regresa a su infancia, cuando acudía a su padre en busca de ayuda con todo. Pero ahora, sabiendo que todo era un engaño, le da vergüenza hablarle como si fuera su padre biológico. Debido a todos estos problemas internos, Uka empezó a tener un bajo rendimiento escolar, incapaz de concentrarse en sus estudios. Y aunque el hecho de que no sean parientes consanguíneos no cambia nada, Uka siente una diferencia en la forma en que se tratan ahora. Centrándose en Arata, Uka le pregunta por qué fue tras ella. Después de todo, podría perderse allí arriba, igual que ella. Pero Arata, con la mayo serenidad, dice que ya sabía dónde encontrarla. Le explica que, a diferencia de lo que ella piensa, todavía la ve como una hermana gemela y no necesita una razón especial para querer ayudarla, así que le asegura que estará allí para salvarla, donde quiera que esté. Y finalmente llegan a la cabaña. Uka recibe toda la atención médica necesaria y luego se despiden de la señora que las acogió. De regreso a casa, Arata nota que Uka se está esforzando demasiado y le pide que se lo tome con calma. Después de todo, aún están lejos de su destino final. Pero Uka, terca como puede ser, dice que se siente mejor y que no quiere pasar por la humillación de ser llevada en brazos hasta casa. Arata entonces repite que no está en condiciones de hacerse la dura, y de repente las otras hermanas ven a Yuka desde lejos. Un alivio total al ver que las dos están bien. Después de todo, Arata había dejado de darles noticias. Se disculpa y explica que terminó olvidándose de contactarlas. Bunny, súper preocupada, va donde Uka y comienza a revisarla por completo. Se desespera al ver la pierna herida de Uka. Arata, por su parte, le parece extraño que todas estén allí. Bunny explica que Minami insistió en ir allí cuando descubrió que Arata había dejado de responder a sus mensajes. Algo inaudito, ya que es la hermana más optimista de todas. Minami se sonroja y dice que solo estaba preocupada por ellos. Y de regreso a casa, Serra comienza a hablar con Yuka y le pregunta por qué eligió el monte Fuji como su punto de escape. Serra cree que tiene una razón muy especial para ir allí, ya que incluso mató a Arata para hacerlo. Shion agrega diciendo que lo hizo muy de repente, lo que hace la situación aún más extraña. Uka solo dice que quería reconocer el lugar donde se conocieron sus padres. Y Serra continúa acribillando a Uka a preguntas, hasta que Bunny le pide que le
le dé un tiempo para descansar. Imaginen la escena en carretera mojada, temblores en el autobús, todos un poco cansados. Y Arata, por supuesto, se queda dormido. De repente, el chico resbala y casi se tira encima de Uka. En ese momento, su memoria revivió aquella conversación que tuvieron de adolescentes. Ella solía decir que un hombre de verdad les ofrece su hombro a las chicas para que se apoyen en él. Arata respondió sin rodeos: oye, ¿y qué pasa cuando es el marido quien necesita un hombro para llorar? ¿Qué haces? Uka frunció el ceño, pero terminó admitiendo en sí: el chico es amable, no ve ningún problema en ser un hombro para llorar. El viaje terminó, la lluvia reció y llegaron a casa. Uka llamó a Arata. Silencio absoluto. Al tocarle la frente, se llevó un susto. Tenía fiebre alta. Shihon se puso en modo enfermera. Llevó a su hermano a su habitación y le dijo que se encargaría de bañarlo y cambiarlo de ropa. Justo entonces, Kenami, el padre, irrumpió en el pasillo. Angustiado, veía la pierna de Yuka vendada y pensó que era un desastre. Ella se tranquilizó. Han solo tenía un esguince leve. El verdadero problema era Arara, que terminó enfermo después de cargarla en la tormenta. Cuando confirmó que, al final, nadie se había roto nada grave, Kenami respiró aliviado y les dijo a todos que se fueran a dormir, pero Uka no puede. Esa misma noche, llama a la puerta de la oficina de su padre. Necesita abrir su corazón antes de descubrir el gran secreto de la familia, que no tienen parentesco de sangre, simplemente lo adoraba. Tras la revelación, se sintió perdida, casi como si Kanami hubiera dejado de ser un padre, pero ahora comprende el peso que ha soportado todos estos años. Fue Arata quien le hizo ver lo obvio. Entonces, entre lágrimas, se disculpa por el drama y le asegura que sigue amando a Kenami tanto como antes. Al día siguiente, en la escuela, Uka llega con muletas y se convierte en el centro de atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Da la respuesta típica en C. Topó con la casa de un familiar. Sus compañeros notan que Arata también está ausente. Aún se está recuperando de una fiebre. Por la tarde, Panir prepara gachas de arroz y envía a alguien a llevárselas al enfermo. Kotono y Minami se ofrecen juntas, pero Panir decide: una va, la otra me ayuda con los platos. Y le susurra a Minami que es mejor no dejar a Kotono sola con Arata mientras esté inconsciente. Sera aparece pronto con un termómetro en la mano, advirtiendo que ya le ha bajado la temperatura. Uka, curiosa, quiere saber cómo la ha medido. Seira le explica que solo tiene que ponerse el aparato en la oreja y listo. Después de ducharse, con agua caliente y la cabeza hirviendo de pensamientos, Uka se dirige a la habitación de Arata. Se sienta en el borde de la cama y se sincera: aunque él duerman en la cima del monte Fuji, quería decirle a su madre que tal vez, solo tal vez, está enamorada de Arata. No pudo, pero ahora comprende que sus palabras ya han tenido todo el significado. Mientras Arata dormita, la casa se convierte en una sala de debates. Shion, Kotono y Minami intercambian pullas sobre la repentina huida de Uka. No subió al Fuji solo por turista, ¿verdad? Dice Seira, cruzándose de brazos. ¿Quién arriesga su vida de esa manera solo para ver el lugar donde se conocieron sus padres? No hay explicación para que faltara a la escuela solo por eso. En ese preciso instante, tras la puerta del dormitorio, Uka aprovecha el silencio. Se acerca sigilosamente, con el corazón latiendo con fuerza, y ¡pum! Le planta un beso a Arata. Parece dormido, con fiebre, pero aún así susurra: perdón por el susto. Lo dije todo tan de repente. Prometo continuar esta conversación cuando estés bien. Agarra la bandeja de gachas, se ajusta la manta y sale de puntillas. La puerta se cierra y el dormilón abre los ojos, sudando frío. Lo vio y lo sintió todo. Giro argumental activado. Un buen cliché. Es un cliché bien hecho, ¿verdad? Ya está el pastel del clima en el horno y quiero ver quién lo prueba primero. Así que dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita porque la continuación está buenísima. Hasta el próximo video. Adiós. Respond. Y entre suspiros se confiesa a sí misma enamorada de él. Al día siguiente, la familia Shionji decide ir a su casa de campo en Karuizawa. Banri, emocionado, se dirige directo al coche. Al llegar, Seira hace ese comentario típico de quién sabe lo que cuesta la ostentación. Su padre gasta más de 500,000 yenes solo para mantener la casa. Detalle, el tipo solo aparece por allí de vez en cuando para jugar al golf. Sí, así es la vida de un millonario. Mientras tanto, Arata emprende un viaje nostálgico. Recuerda sus días de primaria, cuando se quedaba allí con sus hermanos y su padre. Pero ahora, la atmósfera es diferente. Están solos en la casa. Es la primera vez y se siente un poco extraño. Entonces llega Banri, siempre a su manera, todo gracioso. Le toca el brazo a Arata y empieza a hacer insinuaciones. Esas pequeñas conversaciones para provocarlo de verdad. Y Arata se enfada, obviamente. De repente mira a Oka y boom, el recuerdo vuelve a su mente. El beso. Esa escena donde ella pensó que estaba dormido y le dio un beso. Arata se desploma. Empieza a tirarse del pelo, confundido. ¿Era real? ¿Era el efecto de la medicación? ¿Y qué hay de su voz diciendo te amo? ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación? De una cosa está seguro.
juro. No fue un beso fraternal, fue un beso real, de gente que siente algo más. Y la pregunta sigue en pie. Autor, ¿qué historia es esta? ¿Hacia dónde va esto, hombre? Oka se da cuenta de que está en su propio mundo y pregunta, ¿en qué estás pensando? Arata intenta esquivarlo. Ah, nada. Pero ella, al ser gemelas, se da cuenta enseguida de que algo anda mal. Mientras habla, su mirada se dirige directo a su boca, totalmente en piloto automático. Intentando cambiar de tema, dice, estoy un poco mareado del viaje. Pero Oka suelta una risa burlona. ¿En serio? ¿Desde cuándo nos mareamos en el camino? Acorralado, Arata huye de la conversación. Más tarde, en la ducha, Arata sigue procesando todo. El beso, el te amo y el hecho de que ella actúe como si nada hubiera pasado. Para ella, él estaba durmiendo. Para él, fue un golpe emocional. Entonces, de la nada, Shion aparece en el baño. Arata se asusta. ¿Qué quieres decir? Había cerrado la puerta con llave, pero Shion, tranquilo. La puerta estuvo abierta todo el tiempo. Arata, desconfiado, aprovecha la oportunidad para preguntar, ¿qué hay de tu desaparición en la estación? ¿Qué pasó? Y Shion dice la verdad. Fue a buscar a sus padres biológicos, pero cuando llegó, solo había un terreno baldío con un cartel de "se vende", máxima decepción. Terminan entablando una conversación apasionada. ¿Tú también quieres conocerlos?, pregunta Shion. Arata responde sin pensarlo mucho. Claro que tengo curiosidad, pero no es algo que me quite el sueño. Para mí, la familia es quien está a nuestro lado. No es solo cuestión de sangre. Shion está pensativo y al final acepta. Sí, mi verdadera familia está aquí. Después del baño, Arata mira fijamente a Ouka, que está al otro lado de la ventana. Minami y Kotono notan inmediatamente que hay algo diferente en su mirada. Y para terminar el día, la pandilla se reúne para una barbacoa. El ambiente es relajado. Todos charlan y Ouka decide bromear. Shion, ¿qué hacías cuando desapareciste antes? Shion, misterioso, actúa como si no entendiera. Oh, solo fui a ver una tiendita interesante. Ouka resuelve el acertijo enseguida. Sí, lo sé. Apuesto a que fuiste a comprarle un regalo romántico a Ayu, ¿verdad? En medio de esa conversación en el baño, Shion no se anda con rodeos y confirma, sí, de verdad fue tras sus padres biológicos. Al día siguiente, en cuanto despierta, Arata recuerda este detalle y no deja de darle vueltas en la cabeza. Nunca se le pasó por la cabeza que Shion estuviera pensando en eso, pero pensándolo bien, tiene sentido, ¿verdad? Después de todo lo que descubrieron, que han sido adoptados desde siempre, es natural que Shion quiera saber de dónde viene realmente. Entonces Arata empieza a preguntarse, ¿las chicas también están en esto? ¿Tienen tanta curiosidad por saber quiénes son sus padres? Si es así, siente que debería ayudar de alguna manera. Pero antes de que pueda terminar de pensar, ¿quién aparece? Ella, Uka, y ya está. Arata ya se siente incómodo. Estar a solas con ella se ha convertido en algo vergonzoso. Y peor aún, actúa como si nada hubiera pasado, como si ese beso nunca hubiera sucedido. Pero él lo vio, lo sintió, lo recordó, y ahora está atrapado en este ciclo de confusión. Y eso no es todo. Arata empieza a notar que Uka actúa diferente, un poco insistente. Siempre encuentra una excusa para ir a su habitación, para estar cerca, y cada vez que lo hace, se pone más nervioso. Pero, claro, intenta mantener la compostura, fingiendo que todo está normal. Lo último que quiere es levantar sospechas, pero Uka va allí y se sienta a su lado, sin ninguna ceremonia. La distancia entre ellos, prácticamente nula. Y Arata, ya en un estado de combustión interna, piensa, ¿de verdad está enamorada de mí? ¿O estoy loco? Para colmo, propone una competición. ¿Quién aguanta más en la sauna? En serio, como si la situación no fuera ya suficientemente vergonzosa. Ahí están, dos hermanos, atrapados en un entorno cerrado, sudando y con un enorme elefante emocional entre ellos. Mientras ella charla, Arata simplemente no puede prestar atención a una sola palabra. Desde ese beso, ya no puede mirar a Ouka de la misma manera. De repente, ella suelta. Entonces, ¿planeas tener novia algún día? Arata se queda paralizado. ¿Por qué te pregunta eso? Si dice que sí, podría complicar las cosas aún más. Si dice que no, ella también podría malinterpretarlo. Al final, toma la opción más segura. Ahora mismo, no, estoy bien. Cuando finalmente salen del sauna, Arata está destrozado. Parece que ha corrido una maratón. Apenas puede mantenerse en pie. Pero Ouka continúa en modo interrogatorio. ¿Qué hay de Lala? ¿Aún sientes algo por ella? Arata respira hondo y dice la verdad. No lo he superado lo suficiente como para querer que sea feliz con alguien más, pero tampoco siento nada que me impulse a volver con ella. La verdad es que se siente un poco patético por no haberlo superado de una vez por todas, pero eso es todo lo que tiene por hoy. Al oír todo, Ouka se marcha sonriendo. Se nota su alivio. Arata incluso piensa que es bueno verla feliz y decide en ese mismo instante, es mejor mantener ese beso en secreto por la paz de ambos. Pero la historia no termina ahí. Mientras se baña, Ouka se da cuenta de que, por mucho que lo intente, no puede ocultar sus sentimientos. Se llama idiota por ello, pero en el fondo disfrutaba ir al sauna con Arata. Le traía recuerdos de su infancia, cuando lo hacían inocentemente, como amigos. Incluso recuerda un episodio de cuando solo tenían 10 años, una época en la que ella ya bromeaba sobre salir con los chicos del colegio, mientras que Arata, él dijo que no quería saber nada de citas, que solo estar con ella lo hacía feliz. Y ahora, viendo todo lo que está pasando, Ouka empieza a conectar los puntos. Tal vez le gustaba desde entonces, simplemente no sabía cómo reconocer lo que estaba sintiendo. Mientras tanto, Arata sigue sumido en esa crisis existencial. El beso de Ouka sigue ahí, martilleándole la cabeza. Sabe que si sigue posponiendo
posponiéndolo, las cosas solo empeorarán. Pero al mismo tiempo, recuerda la historia con Kodono. Al principio ella también pensó que le gustaba. Luego se dio cuenta de que era solo una confusión adolescente. Así que piensa, quizás con Ouka también sea solo una etapa. Que el tiempo lo arregle, ¿no? Pero en el fondo, sabe que no puede quedarse esperando. Necesita hacer algo. Y es en ese ambiente que aparece Minami y pregunta, Arata, ¿puedo hablar contigo un momento? Él no tiene ni idea de lo que se avecina. Ella le pide que la acompañe al jardín de flores. Sí, has oído bien, el jardín de flores. Arata inmediatamente dice, ¿qué? ¿Minami en un jardín de entre todas las personas? Creía que solo conocía canchas de tenis y gimnasios. Cuando llega, incluso dice, nunca imaginé verte en un lugar como este. Y Minami, un poco avergonzada, oye, hasta a mí me pueden gustar las flores, en ocasiones específicas. Pero la sorpresa no termina ahí. Arata se da cuenta de que lleva falda. Sí, Minami lleva falda, algo completamente fuera de lo común para su estilo deportivo. A Arata le parece extraño, pero pronto se da cuenta, debe ser solo una etapa de la adolescencia en la que quiere cambiar de look. Mejor no pensar demasiado. Mientras caminan, nota que su tobillo está mucho mejor, y Minami recuerda que fue gracias a su ayuda en su recuperación que pudo volver a entrenar tan rápido. Arata está feliz, un ambiente de gratitud, hasta que empieza a observar mejor el entorno, y se da cuenta, el lugar está lleno de parejas, todos abrazándose, tomándose fotos, besándose. Entonces Arata piensa, espera, ¿por qué me trajo aquí? ¿Casualidad? No lo creo. De repente, Minami se gira hacia él y le pregunta, Arata, ¿cuál es tu esposa ideal? Arata hace una pausa. ¿De la nada? Pero responde de la forma más genérica posible. Alguien con quien me sienta muy cercano. Cómodo, ¿sabes? Y entonces llega la guinda del pastel. Arata se da cuenta de que la etiqueta de la falda de Minami sigue colgando. Detalle, nueva, recién comprada. Intenta quitársela, pero la maldita prenda está demasiado pegada. Resultado, Arata la arranca con los dientes. Una escena digna de una comedia romántica. Minami se sonroja, por supuesto. Tras casi 2 horas de caminata, Arata sugiere volver a casa, pero el misterio persiste en su mente. ¿Me trajo aquí solo para ver flores? ¿O hay algo más? Y como si el ambiente no fuera ya suficientemente confuso, de regreso, Minami suelta otra bomba. ¿Sabes? Estoy enamorada de alguien. Arata dice, vale, se acabó. Y empieza a construir una teoría de la conspiración. ¿Será que me está usando para practicar una cita? Como ensayar antes del amor verdadero. Y para colmo, antes de irse, Minami pasa por una floristería. Compra algunos recuerdos y Arata ya está 90% convencido de que quizás, solo quizás, el amor de Minami es él. Y te pregunto, amigo mío, ¿qué pasa? El chico está viviendo una versión familiar alternativa de la ruta Oshinoko, la ruta de la hermana X2, o quizás hasta X3, porque esta tampoco parece dar mucha confianza en que sea solo amistad. Si estás tan perdido como Arata, dale me gusta, suscríbete y comenta. ¿Crees que está entrenando para alguien más o que el objetivo es él? Si quieres la parte 12, solo avísame y te la traigo. Gracias, adiós.